favor. ¿Alguien que me diga que me escucha? Te escucho, Doc. Ok, bien. Continuamos y vemos que la vida media de las proteínas varía entre media hora a 150 horas. No se olviden que las proteínas incluyen enzimas y las enzimas son las que más rápidamente se pierden en cuanto a su tiempo útil. Las proteínas de vida media corta, habitualmente intracelulares, y las anormales son habitualmente marcadas para morir. Una proteína tiene que desaparecer en un tiempo cumpliendo lo que es el turnover proteico. El turnover proteico se refiere a que en el mismo tiempo se sintetiza la proteína y en el mismo tiempo se degrada la proteína. Es decir, el turnover, el retorno de los aminoácidos para formar la proteína es habitual y es ventajoso. En ningún momento puede dejarse a las células sin las proteínas adecuadas, particularmente enzimas. Entonces, si llega la vida media esa enzima o esa proteína, la vida media significa que el 50% de esa proteína ha desaparecido y una proteína total desaparece en 5 vidas medias. Entonces, cuando ya está llegando a su primera vida media, ya están reponiéndose los aminoácidos para formar a la nueva proteína o la nueva enzima, y eso se llama el turnover proteico o el recambio constante de la proteína. Bien, las proteínas, sin embargo, pueden ser marcadas para morir, y una forma de marcar es cuando un péptido pequeño que se llama ubiquitina se une por un enlace peptídico entre los residuos de lisina y carboxilo. La ubiquitinización es un proceso que incorporado a la proteína la lleva a la muerte o a la proteólisis de esa proteína. La ubiquitina entonces es un marcador de señal de muerte de la proteína o que terminó su vida media. Aquí tenemos la ubiquitina, conjugación con la ubiquitina. Esta es la ubiquitina. La ubiquitina se une a la proteína. Aquí está la proteína, se une a la ubiquitina. La ubiquitina se ha incorporado completamente a la proteína. La proteína es llevada a los proteosomas, que son pequeños organelos que degradan a la proteína, sacándole sus péptidos, consumen energía. Estos péptidos son degradados por proteasas citosólicas hasta aminoácidos. Y ahí se pierde o se reutilizan nuevamente los aminoácidos. Los proteosomas, entonces, tienen un rol importante. Son complejos moleculares que degradan proteínas defectuosas o de vida media corta, en el cual consumen ATP. Los proteosomas forman un cilindro donde son degradadas las proteínas. La proteína tiene que estar ubiquitinizada y luego la ubiquitina sale, la proteína ingresa al proteosoma y finaliza dejando péptidos o aminoácidos de cantidades pequeñitas. La proteína se destruye, es arrastrada por la ubiquitina que se une a ella y la lleva al proteosoma. Los proteosomas, fíjense, aquí vemos cómo actúa. Aquí está la proteína que se va a degradar. Aparece la ubiquitina, que es un péptido de 76 aminoácidos. Consume energía en su unión, la proteína está marcada con ubiquitina, se dirige a los proteosomas, la proteína con la ubiquitina ingresa a los proteosomas y de los proteosomas sale como fragmentos de péptidos y la ubiquitina se vuelve a reciclar, nuevamente se consume ATP, sale como ADP y hay otra vez péptidos que se pueden reciclar o aminoácidos que se pueden reciclar. La presencia de los proteosomas es extraordinariamente importante y se puede modular. Aquí tenemos en inglés lo mismo, la proteína blanco, la proteína que ha sido marcada para morir con la ubiquitina, el consumo de energía, el ingreso a los proteosomas que tienen varios anillos internamente, el reciclado o la salida de la ubiquitina y más o menos o la salida de los aminoácidos una vez que han pasado por el proteosoma. Aquí tenemos otro ejemplo de los proteosomas porque está hoy en estudio cómo se puede modular a los proteosomas y hay algunos medicamentos capaces de modular al proteosoma como son el bortezomib.
El bortezomib es un medicamento que se está utilizando hoy por hoy para tratar el mieloma múltiple, para tratar algunos melanomas, y lo que hace es ir a degradar las proteínas. El bortezomib es un estimulador o un modulador de los proteosomas y hace que muchos péptidos que se han sintetizado, muchísimos péptidos, sean llevados a los proteosomas para ser degradados. Hoy por hoy entonces se está utilizando esta molécula bioquímica o la presencia y el rol de estos compuestos para hacer desaparecer proteínas que podrían ser inductoras o factores de crecimiento o dentro de la cascada del RAS, del RAF, del MEC, etcétera, para ser llevados a los proteosomas. Son protocolos nuevos de medicamentos donde indican la importancia de los proteosomas y la importancia de degradar esas proteínas para que no actúen en los casos de cánceres avanzados. Aquí tenemos la degradación, la ubiquitina unida al proteosoma, el rol del bortezomib y la degradación con los lisosomas, etc. Son procesos bien complejos que hay que investigarlos más detalladamente. Las proteínas de vida muy corta presentan una secuencia de residuos de aminoácidos que reconocen las proteasas. Esa secuencia se llama PEST. Entonces, la proteína marcada o con PEST tiene una secuencia de prolina, glutamato, serina y treonina. Esa es la palabra PEST, prolina, glutamato, serina y treonina. Entonces, en el momento que aparece esa secuencia, esa proteína tiene que ser eliminada del cuerpo. Los lisosomas degradan a las proteínas de vida larga, intracelulares o extracelulares, y las que se encuentran en las membranas son catalizadas por enzimas llamadas catepsinas, que son otro tipo de proteasas. Entonces, fíjense, las proteínas tienen un rol importantísimo en las células. Hay 26 funciones de las proteínas, pero las proteínas tienen una vida media muy corta, algunas un poquito más larga, y cuando va a morir esa proteína tiene que ser marcada con ubiquitina y también tiene que ser catabolizada por los lisosomas, las enzimas lisosómicas, para deshacer a esa proteína que llegó a su vida media. En cuatro o cinco vidas medias desaparece completamente la proteína y se vuelven aminoácidos exclusivos, y ahí viene el turnover proteico, que esos aminoácidos, los mismos u otros, vuelven a formar la proteína para que en ningún instante falte una proteína que es necesaria. Las proteínas circulantes de tipo globulinas y glicoproteínas se degradan al perder un grupo cianoneuramínico, pierden un NAM de su cadena de oligosacáridos, y es una forma también de marcar que esa proteína va a morir. Ingresan a la célula a través de receptores para cianoglucoproteínas y en el interior son degradadas por los lisosomas. Entonces, recordando un poquito, unas proteínas del cuerpo que se han formado son marcadas para morir con ubiquitina o con la secuencia PES y son degradadas posteriormente en los protosomas, en los lisosomas o por enzimas proteolíticas propias del citosol. Cuando la proteína se cataboliza, se separan sus dos grupos, el grupo amino y el grupo cetoácido. No se olviden que el grupo amino forma ura y el cetoácido se va como esqueleto de carbón a incorporar al ciclo de Krebs. 20 a 25% de los aminoácidos se degradan y sus grupos amino forman ura. Y sus grupos cetoácidos, que son esqueletos de carbono, se incorporan, hemos dicho, al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs, donde se oxidan y generan energía. 75-85% de los aminoácidos liberados se reutilizan para formar nuevas proteínas, es decir, solamente un 20-25% son eliminados como la urea y el resto son reutilizados a través del turnover proteico, que nos permite tener siempre en forma constante a las proteínas que se requieren, particularmente a las enzimas. Se requieren solamente 30 a 60 gramos al día. Habíamos dicho que una persona podía consumir hasta 100 gramos al día, que es lo habitual en una dieta de un norteamericano, pero hay personas que pueden consumir más cantidad de proteínas al día. Sin embargo, entre 30 a 60 se considera que es lo normal, y es una cantidad que se consume y una cantidad que se elimina habitualmente por la vía renal. El nitrógeno de los aminoácidos tiene formas de excretarse. En el ser humano se excreta el nitrógeno como ura,
pero en las aves como ácido úrico y en los peces como amoníaco, en los humanos como urea. Sin embargo, también hay otras formas de eliminar el nitrógeno, que son como ion amonio, creatinina y ácido úrico. Son nuestras tres formas independientes de la urea de eliminar el nitrógeno que tenemos contenido en las proteínas y sobre todo cuando el nitrógeno está libre después de que se han liberado los grupos aminos de los aminoácidos. El amoníaco deriva del nitrógeno alfa-amino y es tóxico para los tejidos. La urea no era tóxica mientras no llega arriba de 40 miligramos. Cuando la urea tiene más de 40 miligramos por decilitro, la situación se denomina uremia y la uremia es muy tóxica. Pero independiente de la urea, que puede ser no tóxica entre niveles normales, el amoníaco, el NH3 y NHT4, pueden ser tóxicos y dan lugar a una encefalopatía amoniacal. El amoníaco o ion amonio se utiliza inmediatamente para formar glutamina a través de la glutamina sintetasa, un proceso de aminación, y luego por un proceso de desaminación del glutamato, los iones convergen para formar urea. No se olviden que la urea recoge todos los grupos nitrogenados llevados por la glutamina y a través de la glutamato deshidrogenasa nos permiten utilizar para su síntesis de la urea y la desaparición del amoníaco. Bien, hay proteínas complejas y una de las proteínas más complejas y más abundantes en el cuerpo que tenemos son las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas que han sufrido una modificación covalente después de haber sintetizado en los ribosomas y pasar por el aparato de Golgi, y ahí se produce la glucosilación de las proteínas. La glucosilación de las proteínas forma a un grupo importante de proteínas que se llaman glucoproteínas. Estas glucoproteínas tienen oligosacáridos, tienen pocas cadenas de azúcares unidos a ellos. Si vemos nosotros, aquí está una proteína, su extremo carboxilado, su extremo nitrogenado, y a partir de un aminoácido que puede ser la asparagina o la serina, por un enlace N o por un enlace o glucosídico o N-glucosídico, empiezan a incorporarse azúcares para formar a las glucoproteínas. Los azúcares más importantes que forman las glucoproteínas son la N-acetilglucosamina, la manosa y la glucosa. Entonces, por enlace N-glucosídico a la asparagina, se unen y glucolizan a esa proteína. Acuérdense que la glucosilación de la hemoglobina es importantísimo porque actúa como un marcador de respuesta a los hipoglicemiantes. La hemoglobina A1C es la hemoglobina glucosilada y esa hemoglobina glucosilada se ha glucolizado en los aminoácidos glutamato. Esa glucosilación de la hemoglobina da lugar a la hemoglobina A1C, que vuelvo a decir que si se toma un examen de sangre y se pide una muestra de hemoglobina A1C, que es una hemoglobina glucosilada, una palabra se ha convertido en una glucoproteína, nos permite decir si el tratamiento que se le está haciendo al paciente es el adecuado con hipoglicemiantes, llámese sulfonilúreas u otros medicamentos para ver si ha bajado su porcentaje. La glucosilación de la hemoglobina o hemoglobina A1C no debe ser mayor a 6%. Algunos autores dicen que no debe ser mayor de 4%. Sin embargo, en los diabéticos puede encontrarse en 7, en 8 o 9% del total de la hemoglobina. Y si se le da hipoglicemiantes, debería bajar a 4, a 3, que significa que está haciendo un buen efecto. Pero independiente de eso, lo que nos importa es la glucosilación y la formación de glucoproteínas. Las glucoproteínas son cientos de miles de glucoproteínas que tenemos en el cuerpo. No es una sola. Y la glucoproteína es una modificación de la proteína con azúcares. Vuelvo a decir, los azúcares que van a servir para formar glucoproteínas se enlazan por enlaces O glucosídicos o N-glucosídicos y son azúcares diferentes. Veamos. Aquí, las glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos o azúcares. Destacan en otras funciones la estructura y reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie y forman parte del glucocáliz. Pero, vuelvo a decir, las glucoproteínas, independientes de su glucocáliz, son cientos o miles de glucoproteínas que tienen funciones diferentes.
Las glucoproteínas, fíjense, son parte de la superficie celular como glucocálisis. Actúan como proteínas extracelulares. Son proteínas secretadas por la célula y los oligosacáridos, esas pequeñas moléculas de azúcar, están unidas a la molécula. Determinan la capacidad de doblamiento y estabilidad de las proteínas, provee información crítica acerca del blanco de las proteínas recién sintetizadas, permiten el reconocimiento específico de otras proteínas. Los enlaces para que se forme la glucoproteína, habíamos dicho que son de dos tipos, los enlaces N-glucosídicos, que están ligados a la asparagina por medio de la N-acetilglucosamina, y los enlaces O-glucosídicos, que están unidos también en acetilgalactosamina a la serina o a la treonina. Son los dos enlaces que van a formar las glucoproteínas, enlaces ésters en el caso del oxígeno o enlaces nitrogenados en el caso de otros compuestos. Las funciones de las glucoproteínas son muchísimas, porque digo, existen muchísimas glucoproteínas, no solamente en la superficie de las células, sino circulando en el cuerpo y circulando en el interior de las células. Algunas glucoproteínas actúan como hormonas y reguladoras. Las gonadotrofinas coriónicas y la hormona FSH son glucoproteínas. Actúan como reconocimiento de unión celular, participan en la interacción célula-célula. Actúan como anticongelantes. Algunas proteínas plasmáticas de los peces de aguas frías son glucoproteínas. Actúan con una actividad enzimática como las ribonucleasas. Tenemos también otro tipo de glucoproteínas y son los proteoglucanos. Y los proteoglucanos son glucoproteínas que se encuentran en el tejido conectivo. Son parte del tejido conectivo, el hueso, el cartílago, tejido adiposo, los ligamentos, tendones, etc. Ahí tenemos proteoglucanos. Los proteoglucanos también se los conoce como mucoproteínas y los proteoglucanos tienen una proteína como base. Esta proteína se une a cadenas de oligosacáridos, donde el oligosacárido más importante es la glucosa aminoglucano o GAG. De ahí que se forman los proteoglucanos y tienen unidades repetidas de disacáridos más exosamina que pueden ser por glucosamina o galactosamina, los azúcares que van a ir a formar los proteoglucanos. Los proteoglucanos se van a encontrar en la matriz extracelular y se van a encontrar muy cercana a los colágenos. Los glucosaminoglucanos se unen a proteínas centrales por enlaces N-glucosídicos o glucosídicos. Hacen parte de la matriz extracelular o el hieroplasma, forman parte de la superficie de las células y las proteínas centrales se sintetizan en el retículo endoplásmico y contribuyen a la turgencia de la matriz extracelular, atraen agua por presión osmótica. Los glucosaminoglucanos, que son componentes de los protoglucanos, son estructuras entonces extraordinariamente importantes. Los glucosaminoglucanos, tenemos diferentes de ellos, proporcionan soporte y elasticidad a los tejidos y tenemos algunos que voy a mencionar aquí, como es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano. El ácido hialurónico está formado por conjunto de oligosacáridos complejos. Esos oligosacáridos complejos se han unido a compuestos importantes. El ácido hialurónico retiene agua, se encuentra en el líquido sinovial, en un humor vítreo, no es un éster sulfato y es el principal glucosaminoglucanos de los cartílagos. Los glucosaminoglucanos son compuestos derivados de los hidratos de carbono y se los considera como azúcares complejos. El ácido hialurónico hoy por hoy está muy utilizado en lo que se llama estética o cosmética y muchos productos tienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico retiene agua y desde el punto de vista estético rejuvenece todas las áreas que tienen señales de envejecimiento, particularmente en la cara, en las manos, y se puede consumir externamente ácido hialurónico o a través de cremas para que retengan agua, el tejido no se seque, no se convierta en arruga
y el tejido esté muy libre. El ácido hialurónico es uno de los principales glucosaminoglucanos, considerados, vuelvo a decir, hidratos de carbono complejos que están en la vía de la síntesis de los azúcares complejos, junto con la heparina, junto con el heparán sulfato, junto con el ácido condroitínico, etcétera, etcétera, tenemos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico se va a encontrar en muchos lugares, no solamente en líquido sinovial ni en el humor mitrio, no es un éster sulfato y es el principal glucosaminoglucanos de los cartílagos. El sulfato de condroitina también es un compuesto derivado de los glucosaminoglucanos, que son azúcares complejos, y tiene ácido urónico más N-acetilgalactosamina. Poseen de 20 a 60 disacáridos, está presente en el tejido conectivo, en los discos vertebrales y en los cartílagos. Son complejos, azúcares complejos llamados glucosaminoglucanos, que se forman a partir de la glucosa por incorporación de grupos acetilos y de grupos nitrogenados como la glucosamina, galactosamina, y donde va a participar muchísimo el UDP, el uridín difosfato, que va a ser azucarado, y este uridín difosfato va a llegar a formar estos compuestos a través de la síntesis de azúcares complejos. Tenemos el sulfato de condroitín, vuelvo a decir que está formado por ácido urónico. El ácido urónico, hay que recordar que el ácido urónico viene del metabolismo de los hidratos de carbono, y tenemos dos ácidos urónicos, uno de ellos el ácido hidurónico y el otro el ácido glucurónico. El ácido glucurónico, si ustedes recuerdan, por excelencia era el producto de conjugación para que particularmente los fármacos salgan del cuerpo por conjugación. Pero tenemos otro ácido derivado de la glucosa, que es el hidurónico, y el ácido hidurónico va a participar en la formación del sulfato de condroitín, que va a estar presente en el tejido conectivo, en los discos vertebrales, en los cartílagos, etc. El sulfato de dermatán tiene también ácido hidurónico, pero más N-acetilgalactosamina. Se encuentra el sulfato de dermatán en los meniscos, en la aorta, en la córnea, en la piel, en la esclerótica, en la cápsula articular y en los tendones. Son entonces glucosaminoglucanos complejos o azúcares complejos, emparentados con todo el mundo de los protoglucanos y de los compuestos que van a formar la matriz extracelular. La heparina y el sulfato de parán también son glucosaminoglucanos, tienen estructuras muy similares, la heparina y el sulfato de parán. La heparina no es un constituyente de los tejidos conectivos, no se encuentra en los tejidos conectivos, y la heparina se une a la antiprotrombina 3 para inhibir la coagulación. La heparina hoy por hoy se produce químicamente en los laboratorios en forma sintética y se utiliza como un anticoagulante específico en las situaciones en las que se han formado coágulos que ponen en peligro la vida. La heparina, sin embargo, es un producto que se forma en el cuerpo habitualmente. Es parte de los glucosaminoglucanos o de los hidrocarburos complejos o de los azúcares complejos. Y su rol principal es unirse a la antiprotrombina 3 para inhibir la coagulación. El sulfato de parán es muy parecido a la heparina, tiene también una buena composición de ácidos hidurónicos y otras glucosaminas. Se encuentra en la superficie de las células como el pulmón y la aorta. Ahora, las proteínas de la matriz extracelular. Hay muchas proteínas en la matriz extracelular y la matriz extracelular se constituye hoy por hoy en un mundo de investigación. La matriz extracelular, que se consideraba solamente el nexo o el puente de unión entre célula y célula, hoy por hoy tiene mucha importancia porque ahí radican muchas proteínas que pueden modularse para diferentes funciones.
si nosotros anulamos la migración de las células a través de la anulación de proteínas de la matriz extracelular, podemos ganar muchas veces la batalla contra el cáncer. Y la investigación más grande hoy por hoy de la matriz extracelular está en los procesos oncológicos, cómo evitar que las células se muevan, como es la metástasis, y para eso se modula a la matriz extracelular conociendo los componentes que tiene la matriz extracelular. Tenemos en la matriz extracelular colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, pero no tenemos solamente un colágeno, tenemos como 14 tipos diferentes de colágenos, y los colágenos son proteínas en forma de triple hélice donde domina un aminoácido que es la glicina. También se encuentra la prolina y son un ejemplo de las proteínas fibróticas que tenemos. El colágeno se sintetiza a través de 9 genes diferentes y puede haber muchas alteraciones del colágeno. A esas alteraciones se llaman colagenopatías o enfermedades relacionadas con el colágeno y con la matriz extracelular. Hoy por hoy sigue la investigación del rol del colágeno y la modulación del colágeno que se puede hacer en algunas enfermedades. Tenemos otra proteína, la fibronectina, tenemos la integrina y tenemos varios otros complejos de la matriz extracelular. La matriz extracelular está formada principalmente por proteínas, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, organizadas en entramados diversos que constituyen las diferentes matrices extracelulares de los diferentes tejidos. Las proteínas más abundantes de la matriz extracelular son el colágeno y la elastina. El colágeno y la elastina son proteínas estructurales de la matriz extracelular. El colágeno es la proteína más abundante de la matriz extracelular y es la proteína más abundante del cuerpo. Si yo preguntase en el examen cuál es la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, todo el mundo dirá colágeno. ¿Cuál es la proteína transportadora más abundante en el plasma? Todo el mundo dirá albúmina. Pero el colágeno en líneas generales es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Está formada, hemos dicho, por 3 cadenas alfa o 3 hélices alfa. Se organiza para formar fibras y resiste tensiones mecánicas sin deformarse. La elastina forma parte de las fibras elásticas. Las fibras elásticas permiten que los tejidos recuperen su forma original tras una distensión mecánica. Son estas las 2 proteínas entonces de tipo fibrilares que vamos a tener en abundancia en la matriz extracelular, indicando que hay varios subtipos de colágeno y dentro de las formaciones del colágeno intervienen las colagenopatías porque el gen que formaba ese colágeno se ha alterado. El aminoácido dominante en cualquiera de los colágenos es la glicina y la prolina. Y la elastina, su característica principal es que es una proteína que puede ser retráctil, es decir, después de estirarse, puede volver a su forma normal. Otra proteína que tenemos en la matriz extracelular es la fibronectina. Es una proteína multiadhesiva, tiene tanto afinidad por el colágeno como para uniones entre células. La fibronectina está también en investigación porque puede anularse farmacológicamente a este compuesto y evitar que las células puedan migrar o salir de su sitio, ya que la fibronectina actúa en la adhesión de célula a célula. Cuando falta la fibronectina, las células pueden empezar a migrar y ahí tenemos problemas de metástasis si se trata de células cancerosas. La laminina es otra proteína también que está participando en la adhesión celular. Es multiadhesiva, contiene varios tipos o sitios de enlaces y se puede enlazar a receptores de la superficie extracelular, se puede enlazar a colágenos de tipo 4 y es un componente típico de las membranas basales. Entonces estamos viendo las proteínas más importantes de la matriz celular, como es el colágeno, la elastina, la fibronectina y la laminina. Dentro de los trabajos prácticos que van a hacer cada grupo, tienen que investigar las proteínas de la matriz extracelular y la modulación farmacológica de estas que se está haciendo en este momento para tener una idea cabal y correcta de lo que es o son las proteínas de la matriz extracelular y la importancia actual.
La fibrilina también es una glucoproteína componente de las microfibrillas estructurales, organizan a la elastina segregada y van a encontrarse en la matriz extracelular del glomérulo y el cristalino. También se encuentran en el pulmón, piel y paredes y vasos. Son otras proteínas como glucoproteínas formando parte de las microfibrillas. No se olviden que las microfibrillas son parte también del citoesqueleto y ahí está la fibrilina. Las familias de las moléculas de adhesión celular. Son importantes las moléculas de adhesión celular y ahí tenemos 3 familias importantes o 4 familias. Las familias de las caderinas, las familias de las integrinas, familias de las selectinas y las familias de las inmunoglobulinas. Si se fijan ustedes, las moléculas de adhesión celular son extraordinariamente importantes porque en base a esto se permite que las células estén unidas unas a otras y no se produzca, vuelvo así, la migración que puede hacer que la célula vaya a otros lados. Entonces tienen una importancia extraordinaria y las caderinas, particularmente su presencia, nos indica la capacidad o no que tienen esas células de migrar o ir a otros lados. Si un componente de tejido tiene pocas caderinas, es un componente que va a poder migrar a otro lado. Todos estos complejos de caderina, integrina, selectinas los van a ver en la materia que se llama fisiopatología y en la materia que se llama patología. No es parte de la bioquímica, simplemente los nombres se mencionan acá porque en cursos superiores, en tercer año van a llevar todo lo que es fisiopatología y van a llevar la fisiopatología de las moléculas de adherencia celular, del colágeno, etcétera, etcétera, por los trastornos que se ocasionan. Lo único que mencionamos acá son los nombres. Las moléculas de adhesión pertenecen a familias de proteínas, las superfamilias de las inmunoglobulinas, las integrinas, las caderinas y las selectinas. Las más estudiadas en este momento son las caderinas. Por lo tanto, las caderinas serán preguntas en el examen. ¿Qué son las caderinas? ¿Cómo participan las caderinas? Y ustedes tienen que revisar en la parte práctica, antes del examen teórico, lo que fuera, qué son las caderinas, las integrinas, para tener una idea cabal de qué se está hablando. Las caderinas van a estar en la unión de célula a célula como uniones adherentes y parte de los desmosomas. Los desmosomas no son otra cosa que engrosamiento de la membrana celular. Los desmosomas, de hecho, cuando se hablan de atipias celulares, es un tipo de atipia celular. Es decir, la presencia de engrosamientos de la membrana celular por exceso de caderinas va a ser también una alteración patológica que se puede identificar al microscopio y nos puede determinar la presencia o no de caderinas y la cantidad de las caderinas y el rol que tienen estas en la migración de células particularmente cancerosas. Las integrinas están presentes en las uniones de célula a matriz extracelular. Las inmunoglobulinas se presentan en el crecimiento de las células nerviosas. Durante el desarrollo del sistema nervioso existen diferentes tipos de inmunoglobulinas. Han tenido un capítulo exclusivamente de inmunoglobulinas en lo que es bioquímica y su actividad más importante está relacionada con el reconocimiento celular. Las selectinas participan en la adhesión célula a célula temporales. Las proteínas plasmáticas, estamos viendo, si ustedes se fijan, todas las proteínas y las importancias de las proteínas. Las proteínas cumplen 26 funciones diferentes. Hay proteínas para todo trabajo o toda función en el cuerpo. Hay proteínas que actúan como receptores. Hemos visto los receptores de membrana de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y los intracelulares. Hay proteínas que actúan catalíticamente y son las enzimas, más o menos 3.000 enzimas vamos a ver hasta finalizar el curso de bioquímica. Hay proteínas que actúan en la defensa como son las inmunoglobulinas. Hay proteínas que van a formar parte de estructura como es el colágeno. Hay proteínas de transporte como es la albúmina, la hemoglobina. Hay proteínas que actúan como factores. Todos los factores que ustedes lean o mencionen en alguna parte, los factores son proteínas.
llamemos factores de coagulación, factores de crecimiento, factores de transcripción, todas ellas son proteínas. Existen, hemos dicho, 100.000 genes y teóricamente se formarían 100.000 proteínas porque cada gen forma una proteína. Sin embargo, estos genes se repiten y solamente son 25.000 a 30.000 los genes útiles. Teóricamente, entonces, en nuestro cuerpo tenemos entre 25.000 a 30.000 proteínas distribuidas en sus 26 grupos de funciones. Uno de los grupos que hemos visto o que vamos a ver en este instante es el grupo de las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas se la ha visto en la práctica, pero aquí simplemente vamos a hablar un poquito. Las proteínas plasmáticas se generan habitualmente en el hígado, excepto las inmunoglobulinas, que son proteínas plasmáticas que no se sintetizan en el hígado, pero la albúmina y la alfa-1 globulina, la alfa-2 globulina, la beta-globulina se van a generar en el hígado. Tenemos muchísimas proteínas plasmáticas. Algunos autores han separado entre 40 y 60 proteínas plasmáticas, el 90% de ellas, vuelvo a decir, formadas en el hígado. Aquí tenemos proteínas plasmáticas según su patrón electroforético de desviación hacia el lado positivo o negativo. Tenemos la albúmina. La albúmina es la proteína plasmática más abundante. Su principal función es transportar compuestos, pero también participa en la presión oncótica o en el mantenimiento del líquido extracelular circulante. Las alfa-1 globulinas tenemos la antitripsina, que inhibe enzimas proteolíticas. La antitripsina se convierte hoy por hoy en un marcador de cáncer, particularmente del cáncer de pulmón. Muchas veces el médico pide valoración de antitripsina para tener un dato más en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Las globulinas alfa-2, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, tenemos algunas importantes, hay muchas más. Las aptoglobinas que trasladan a la hemoglobina, la ceruloplasmina que traslada o transporta el cobre, la protrombina que actúa como una proenzima de la trombina. Las beta-1 globulinas tenemos al fibrinógeno, a la transferrina, que actúan como el factor 1 de la coagulación y la transferrina en el transporte del hierro. Las beta-2 globulinas, la mayor parte son glucoproteínas, y las gamma globulinas, habíamos dicho, son inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos o moléculas de defensa. Entonces tenemos, vuelvo a decir, muchísimas proteínas plasmáticas. Este es un ejemplo de 5 o 10 proteínas plasmáticas, pero hay más de 60 proteínas plasmáticas divididas entre alfa-1 globulinas, alfa-2, beta-1, beta-2 y gamma globulinas. Las proteínas plasmáticas, hemos dicho, se sintetizan la gran parte en el hígado. Todas las albúminas y las globulinas se sintetizan en el hígado. Las inmunoglobulinas se sintetizan en los linfocitos B. Algunas células intestinales aportan también con proteínas plasmáticas, particularmente la formación de las apoproteínas, y algunas células endoteliales aportan con proteínas implicadas en la hemostasia. Entonces, ¿dónde se originan las proteínas plasmáticas? En 90% más en el hígado, en los linfocitos B, células intestinales y células endoteliales. Ahí tenemos de dónde se originan las proteínas que están circulando en el plasma. Las proteínas plasmáticas, casi todas son ellas glucoproteínas, y aquí tenemos algunas funciones de las proteínas plasmáticas. Modulan propiedades físico-químicas, por ejemplo, solubilidad, viscosidad, carga eléctrica, conformación, desnaturación, sitios de unión para bacterias o virus. Protegen contra la proteólisis desde el interior y el exterior de la célula. Afectan el procesamiento proteolítico de proteínas precursoras a productos pequeños. Participa en la actividad biológica, por ejemplo, de la gonadotrofina coriónica. Afectan la inserción en las membranas, migración intracelular, clasificación y secreción. Afectan el desarrollo y la diferenciación embrionaria y pueden afectar los sitios seleccionados por metástasis por las células cancerígenas. En una palabra, las proteínas plasmáticas tienen múltiples funciones. Habría que especificar de cada una de ellas qué hace.
Las proteínas plasmáticas, al ser glucoproteínas, tienen cadenas de oligosacáridos unidos por enlaces O-glucosídico o enlaces 1-glucosídico, a excepción de la albúmina. La albúmina no es una glucoproteína. La albúmina es una proteína simple sin estar glucosilada. Bien. Resumiendo otra vez, las funciones más importantes de las proteínas plasmáticas: transporte, almacenamiento, balance de fluidos, agua, electrolitos, regulación del equilibrio ácido-básico, respuesta de fase aguda con anticuerpos, sistema inmune, complemento, construcción y reparación de tejidos, actuación como enzimas, como hormonas, como factores de la coagulación. Todas esas son las proteínas plasmáticas, que vuelvo a decir, entre 40 y 60 proteínas plasmáticas, distribuidas como la albúmina alfa 1, alfa 2, beta globulinas y gamma globulinas. Las gamma globulinas participarán en la respuesta inmune a partir de la formación de anticuerpos y del complemento. El complemento es otra cosa importante. También van a ver esto en lo que es fisiopatología y lo que es patología al año, pero es un poco la base bioquímica que tienen que tener para entender de qué se trata. El complemento incluye 30 proteínas en el plasma y sobre la superficie celular, encontrándose un 30% en la fracción globulínica. El sistema de complemento tiene acción lítica sobre las membranas celulares. Participan como efectores séricos para la defensa del huésped contra la infección. Y las proteínas de la vía efectora son designadas con las letras C, C1, C2, C3, 4 hasta C9, y las de la vía alternativa con las letras B, D, P, I. Vuelvo a decir, todo lo que es el sistema de complemento está relacionado con la defensa del cuerpo, la participación de diferentes compuestos bioquímicos en la inflamación y en la reparación de los tejidos. Inflamación, reparación, etcétera, son temas exclusivos de patología y de fisiopatología, y ahí revisarán otra vuelta el complemento, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros una vía alternativa, una vía clásica y la vía de las lectinas en relación a los complementos. El complemento 3 es el más importante y está relacionado con la inflamación, el 3A, el 3B con la opsonización, el 5A con la inflamación, y todo es un complejo. Se inicia con la activación del complemento a través de un antígeno y un anticuerpo, la activación de estos, hasta la fase final, que es el complejo de ataque a la membrana. Otras proteínas son las citoquinas. Las citoquinas son glucoproteínas secretadas por los macrófagos, linfocitos T, B y otras células, las citoquinas. Se unen a receptores específicos en sus células blancos. Las citoquinas comprenden a las interleuquinas. Su producción es controlada por el factor de transcripción NF-κB. Y este NF-κB es el caballero negro del cáncer. Si hay algún negro del cáncer, es el NF-κB, porque cuando se altera la transcripción empieza a aumentar, y los factores de transcripción van a llevar en muchos casos a la división de la célula en forma constante, y es el propósito de la célula cancerosa diferenciarse y dividirse, multiplicarse constantemente gracias al NF-κB. Entonces su producción está controlada por el factor de transcripción NF-κB. Actúan regulando la respuesta inmune innata, que es la inflamación, las respuestas adaptativas, la adaptación linfocitaria y la hematopoiesis. Estimulan la maduración, diferenciación de células mieloides, etc., y aumentan la función de los macrófagos. Vuelvo a decir, lo que nos importa en bioquímica es que las citoquinas son glucoproteínas secretadas por los macrófagos, linfocitos T, B y otras células. Están reguladas por el NF-κB, que es un factor de transcripción, y van a participar en la inflamación, activación linfocitaria, maduración de los eritrocitos y función de los macrófagos. Aquí tenemos algunas citoquinas que son las interleuquinas, la interleuquina 1, 2, 4, 6, 8, que tienen acciones proinflamatorias, la 1, antiinflamatoria, la 2, la 4 antiinflamatoria, la 6 proinflamatoria, la 8 proinflamatoria. Todos estos datos de interleuquinas, vuelvo a decir, van a revisar en fisiopatología, porque la fisiopatología molecular
particularmente de la inflamación, está muy involucrada con las interleuquinas. Las interleuquinas tienen algunos usos médicos también y hoy por hoy se están utilizando para tratar el melanoma, que es un cáncer maligno de la piel, y se utilizan interleuquinas muy grandes. Bien. Aquí tenemos diferentes interleuquinas, la 3, la 5, la 7, 9, 11, los factores de crecimiento de los granulocitos, de los granulocitos con diferenciación y de los macrófagos. Sus efectos de la interleuquina 3, por decir, se participan en situaciones de estrés como la hematopoiesis, la 5, diferenciación y proliferación de eosinófilos, la 7, maduración de linfocitos T y B, la 9, proliferación de precursores eritroides, etcétera, etcétera. Los factores de crecimiento en la diferenciación de granulocitos, y todos estos son inmunomoduladores porque de alguna manera van a contribuir a que aumenten particularmente los neutrófilos y los linfocitos como tal para participar en la defensa del cuerpo. Aquí algunas interleuquinas también, resumiendo un poquito, ¿dónde son sus fuentes? La interleuquina 1A, monocitos macrófagos, la 1B, la 2, linfocitos T, la 3, linfocitos T, etcétera, y cada uno está a su sitio ahí. Sus funciones: proinflamatoria, liberación de histamina, estimulación y proliferación de los linfocitos T y los natural killer, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de fisiopatología, no es parte de bioquímica, pero necesitan saber que existen estas proteínas. La tormenta de citoquinas se refiere a una reacción inmune descontrolada y excesiva, donde se liberan demasiadas citoquinas proinflamatorias de manera muy rápida y se produce una inflamación y un daño local. Esta inflamación y daño local hace que entren a la circulación, se diseminen por el cuerpo y el sistema inmune, además de destruir células infectadas, comienza a destruir células sanas. La tormenta de las citoquinas es un proceso enteramente fisiopatológico. Las citoquinas, vuelvo a decir aquí, son pequeñas proteínas liberadas principalmente por los linfocitos T y macrófagos o del sistema inmune, y alertan al sistema inmune de infecciones o de peligros para destruir al agente invasor. Muy bien, con esto terminamos todo lo que es proteínas y la siguiente semana continuarán ya con porfirinas y otros compuestos bioquímicos importantes. En las porfirinas lo que interesa es la formación del heme y las enfermedades relacionadas con la síntesis del heme. Muy bien, que tengan un buen día. Cuídense, por favor, y aquí se termina mi parte por el momento. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Record.